Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la masterclass titulada Irán, Análisis Geopolítico y Escenarios de Futuro, organizada por LISA Institute en el contexto del Máster Internacional de Analista Geopolítico. Como sabréis, es un máster que ofrecemos en LISA Institute y que os va a dejar también en el chat más información sobre el máster para que si os interesa podáis ir ojeándolo, a pesar de que yo también voy a brevemente explicar en qué consiste. A lo largo del webinar también de esta masterclass podéis ir dejando vuestras preguntas en el apartado de preguntas y respuestas de Zoom o en el mismo chat y así al final de la presentación podremos recoger algunas de ellas, las que sean más repetidas también, y trasladárselas al ponente. Hoy nos acompaña Nader Salah. Nader es periodista, ha sido Senior Broadcast Journalist en BBC World Service. Cuenta con más de una década de experiencia en entornos informativos internacionales, experiencia en producción de entrevistas, de reportajes, de verificación y de contextualización, ¿no?, de las crisis geopolíticas que vivimos. También es profesor ponente invitado en el máster profesional de Análisis Internacional y Geopolítico de LISA Institute y a nivel académico es graduado en Lengua y Literatura Española y también tiene máster en Military Security Policy and Strategy. Así que nada, gracias Nader por estar con nosotros. ¿Me escuchas? ¿Me ves bien? Todo va bien, ¿no? ¿Qué Sí, tal sí, estás? todo bien. Muchas gracias, Soraya. Muchísimas gracias por esa introducción y muchas gracias a todos los invitados y a todos los que están participando en este masterclass que Lisa Institute está ofreciendo a todos los interesados en este tema. Y espero que aprendan algo y puedan conocer un poco de la cultura de esta parte del mundo. Seguro que sí. Antes de entrar en materia de la presentación, quería profundizar un poco más en el máster. Como sabréis, y ya venía diciendo al principio, esta masterclass se enmarca dentro del máster profesional de Analista Internacional y Geopolítico de LISA. El máster es una formación en modalidad online e interactiva, con avance y con participación flexible, dinámica, diseñada también para poder compatibilizarla con la vida profesional. Además, es un máster que se trabaja con profesorado 100% profesional en activo y que tiene principalmente un enfoque práctico con dinámicas de unidades de análisis geopolítico y acceso a actividades como esta masterclass en directo y a lo largo de todo el curso. Así que bueno, si queréis más información, en el chat podréis consultar el enlace para que podáis, si queréis, también pedir una cita de asesoramiento y resolver todas las dudas y preguntas que tengáis. Así que nada, eso por un lado. Y luego por otro lado, antes de pasar a la presentación que ha preparado el ponente hoy, yo sí que quería, Nader, hacerte dos breves preguntas en referencia a por qué es importante conocer el contexto geopolítico en esta situación como la de ahora, ¿no?, la que estamos viendo en Oriente Medio. Y en tu caso, personalmente, ¿por qué te interesa conocer el contexto geopolítico? ¿Qué implicaciones tiene eso para tu trabajo también? Bueno, pues Irán siempre ha sido un país muy interesante en el tema de la geopolítica y es un país que no se puede sacar de la visión general del Oriente Medio. La situación que nosotros estamos viendo ahora mismo es una situación muy movida, es una situación que puede cambiar y puede cambiar el mundo. Ya estamos hablando, la gente en Oriente Medio, pues la mayoría están hablando de que nosotros vamos a ver un nuevo Oriente Medio. Claro que en el tema de la geopolítica, si nosotros echamos para atrás, desde la guerra de Irak y desde lo que nosotros hemos escuchado siempre del nuevo Oriente Medio, pues esto fue un proceso que está llevando bastante tiempo. Estamos hablando de más de una década
que este cambio se está pasando. Y hasta que llegamos a este momento, que es un momento muy importante, donde nosotros estamos viendo un cambio muy importante en el Oriente Medio. Claro, para los que estudian el tema de la geopolítica o en Lisa sabe muy bien que ese es un efecto que se llama el efecto mariposa. Efecto mariposa es un efecto, aunque sea muy leve, pues, pero nosotros vamos a ver los efectos muy pronto y eso va a afectar no solamente Irán, sino que todos los países que están alrededor, incluso muchas partes en el mundo, incluso Europa. Entonces, estamos en un momento muy decisivo y donde se están introduciendo unos cambios muy importantes y hay que entender exactamente qué es lo que está pasando para que nosotros podamos predecir y saber qué es lo que se puede hacer en una situación geopolítica como esta. Fenomenal. Muchas gracias por esa respuesta tan sólida también. Así que nada, si quieres pasar a compartir la presentación y así podemos empezar con ella. Mientras tanto, recuerda a todos que podéis dejar las preguntas, ¿vale? Para el final y las iré recogiendo para en la medida de lo posible trasladárselas todas al ponente. Si quieres compartir en pantalla, así, exacto, Ahora sí. en grande. ¿Ahora sí se ve? Sí, se ve, se ve. Correcto. Bueno. Ahora, fenomenal, gracias. Puede- Bueno, pues entonces, bueno, hablando sobre el análisis geopolítico de la escena de Irán y lo que está pasando ahora mismo, nosotros vamos a mirar a lo que es Irán, lo que supuestamente en la geopolítica que representa Irán. Irán es un país que siempre ha tenido una civilización muy importante, fue heredera del antiguo imperio persa, tiene una historia importante y una historia que conecta a Asia al resto del mundo. Pues claro que se sitúa en un sitio muy estratégico entre Asia Central y la parte del Cáucaso y el Golfo Pérsico. Durante muchos siglos, pues ha sido un punto de encuentro entre culturas, lenguas y religiones, y eso le que le da la importancia. Nosotros estamos hablando de una civilización muy importante que ha pasado de muchas etapas antes de llegar a lo que nosotros tenemos de hoy en día, que es el Estado Islámico o la República Islámica de Irán. Antes, pues, ha sido un testigo de mucha historia. Si nosotros miramos aquí en este mapa, pues nos estamos dando cuenta de el lugar supuestamente que importante que tiene Irán en el Medio y todos los países que lo están rodeando. Ahí tiene es un imperio que era una cuna de muchas civilizaciones, tenía su propia lengua y de hoy en día pues sigue un jugador muy importante, tiene un rol muy importante en la región. Em, no se puede olvidar también que Irán en una época no era un país chiita. No sé si la mayoría de la gente pues sabe muy bien que en esta zona de Oriente Medio, donde reina la religión islámica, los musulmanes, pues estamos hablando de dos sectas, los chiitas y los suníes. Entonces, Irán está supuestamente ubicada en un mar de países suníes, que supuestamente son Arabia Saudita, la mayoría de los países del Golfo, Turquía y Irán para poder combatir este mar de los países sunitas, pues se ha
convertido pues a lo que se llama el Estado Safaví. El Estado Safaví supuestamente fue un movimiento que los iraníes pues lo han adaptado pues para poder parar el Imperio Otomano y que el Islam suní no le llega hasta ahí. Entonces, esto fue en una época de 1501 hasta 1736. En este pasado hay unos puntos importantes, como Irán siguió siendo un único estado chiita en un mundo, como hemos dicho, de mar de estados sunitas. Los historiadores iraníes, pues contemporáneos, lamentaron la conversión forzada de Irán al chiismo, porque Irán no era un país chiita, sino que los movimientos políticos y la presión siempre ha apoyado a este cambio, pero señalaron también que esto lo salvó de la conquista del Imperio Otomano. Entonces, siempre ha sido, pues, Irán en esta época, pues, una parte muy importante del Oriente Medio y siempre había una resistencia de este cambio. Una de las partes más importantes de la historia de Irán también es la dinastía Pahlavi o lo que se llaman los Shah, reyes en esa época. La dinastía Pahlavi gobernó Irán entre 1925 a 1979 bajo de Reza Shah y luego bajo a su hijo Mohammad Reza. Ellos se inspiraron de un modelo europeo, supuestamente en esta época también estaba Ataturk. En Turquía, pues estaban buscando lo que es el laicismo, promover un Estado laico y también con fuerte alianza con los otros estados. La velocidad de los cambios y el autoritarismo del régimen y la corrupción, pues, y esto apoyó a que este régimen, pues, se caiga. Y nosotros tenemos después lo que es el Estado Islámico y la llegada de los ayatollah. Claro, cosa que el Occidente, de esa sumisión, la gente en Irán, pues, lo miraba como una forma de sumisión. Pues la dinastía Pahlavi era tan cerca al occidente que la misma gente de Irán, pues tenía un cierto odio hacia el occidente y generaron un creciente rechazo. ah, y esto le dio paso a los chiitas y los clérigos chiitas, los ayatollah, pues para preparar lo que es la revolución islámica que pasó en los años 70. Eh, bueno, hay una parte muy importante también que nosotros no podemos olvidar, que es la época de Mossadegh, que en los años 1951, justamente hoy, 19 de marzo, se marca 75 años de la nacionalización del petróleo iraní. O sea, hoy marcamos ese aniversario, porque en el 51 ellos tenían un primer ministro, pues se llama Mossadegh, que en este año pues quería pues combatir contra lo que es la compañía anglo-iraní, que es la compañía del petróleo que controlaba los recursos energéticos iraníes. Y pues en esta época pues el Reino Unido pues estaba a cargo de los recursos. Entonces el Reino Unido respondió con un duro embargo y maniobras diplomáticas para aislar a Irán. Washington empezó también a ver a Mossadegh en esta época como un posible riesgo en el contexto de la Guerra Fría, porque en esta época pues había un contexto de Guerra Fría y ellos querían alejar el país de la Unión Soviética y lo que es el este. Entonces, 2 años después de la nacionalización del petróleo en 1953, ambos gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido pues coordinaron lo que es la operación Ajax o Ajax. Es un golpe de Estado que se convirtió en un episodio fundamental pues para la profunda desconfianza iraní hacia Occidente. Entonces estamos hablando de
dos etapas muy importantes que han causado la desconfianza hacia el occidente. La nacionalización del petróleo y eh, la operación Ajax contra Mossadegh y la familia Pahlavi, la que también estaba muy cerca al occidente. Entonces, estamos viendo ese tipo de resistencia en el pueblo iraní y tenemos que entender por qué ellos tienen ese tipo de odio hacia Occidente. Porque ha pasado estos dos eventos y ahora llega el tercer evento en la Revolución Islámica en 1979, que esto fue el significado directo de la ruptura total con el orden anterior y también con el Occidente. Entonces, esa desconfianza que ha tenido Irán con el Occidente, pues está basada en etapas como nosotros hemos visto. Entonces, en esta época, la revolución islámica llegó y también llegó con un orden nuevo. Estaban empezando a aplicar lo que es el Islam político. Los ayatollah en Irán, pues nació tras la revolución islámica de 1979, cuando el ayatollah Khomeini transformó la caída del Shah en un nuevo régimen teocrático basado en lo que se llama Wilayat al-Faqih o el gobierno del jurista islámico. Y como se ve en el mapa, pues en este mapa, Irán se considera como la Meca o el país chiita más importante que está influyendo países como Irak, parte de Siria, parte de Yemen, e incluso en unos países del Golfo como Kuwait y Bahrein, que son países que tienen raíces chiitas. Y nosotros hemos visto eso en la primavera árabe, cuando pasó la primavera árabe y había mucha división en países como Bahrein y como que el país estaba dividido entre chiitas y sunitas y esto lo podemos hablar más adelante. Bueno, ahora la posición geopolítica de Irán, como nosotros vemos en el mapa, es un país que ocupa una posición geopolítica central al actuar como un puente energético y corredor estratégico entre Asia y Europa. Supuestamente, los proyectos más importantes de los corredores terrestres energéticos que vinculan países como China y Rusia, digamos, pues si hablamos de la iniciativa de la Franja y la Ruta China, pues se refuerza del papel de Irán. Irán se considera un paso muy importante para mercancías y para la energía. Entonces, Irán se considera un país muy importante para este tipo de corredores terrestres. Y lo que está pasando ahora mismo, la guerra que está pasando ahora mismo, no está lejos de esta situación, porque si se corta, si se puede cortar este corredor terrestre, entonces ahí países como China y Rusia pues pierden una pieza clave y muy importante en este corredor. Irán también ha impulsado, después de la Revolución Islámica de 1979, a la creación de lo que se llama el eje de la resistencia. Eje de resistencia es un eje político militar que supuestamente Irán pues estaba apoyando países como Siria, los alawitas en Siria, estaba apoyando a Hezbollah en el Líbano, como nosotros vemos en el mapa. También apoyaron a los Houthis en Yemen y apoyaron también incluso en Palestina a unas facciones armadas como Hamas. Este eje pues ha tenido un papel muy importante después de las revoluciones de la primavera árabe y también para cambiar el Oriente Medio. La idea principal de Irán de crear este eje es supuestamente es para frenar la influencia occidental y también parar a Israel
de jugar un papel estratégico en la zona de Oriente Medio por medio de lo que nosotros les llamamos non-state actor, o sea, los actores no estatales, que nosotros hemos visto en los últimos años, la caída de esos actores después de unas guerras que han cambiado el Oriente Medio y ya llegó lo de Irán. Entonces, es una red de aliados y milicias que comparten una agenda que supuestamente es anti-Israel y anti-Occidente y anti-Estados Unidos en el Oriente Medio. Con la guerra ahora mismo que la estamos viendo, es una parte de los objetivos de la guerra de conjunta entre Estados Unidos y Israel por un lado y Irán por el otro lado, es acabar con este eje y acabar con esta imagen que nosotros tenemos en el mapa. Claro, que también uno de los otros objetivos que nosotros estamos viendo en la tabla geopolítica es el desarrollo del programa nuclear. La ambición de Irán siempre ha sido desarrollar un programa nuclear y que ha sido una de las principales fuentes de tensión en la política en la zona, en Oriente Medio y entre los países que están ahí. Este debate ha llevado negociaciones diplomáticas, sanciones económicas y muchos acuerdos. Y yo creo que Irán ha estado en un largo proceso de negociaciones. Los países europeos estaban involucrados. En la época del presidente americano Obama, pues había un cierto tipo de relajo en esa relación que han podido firmar un acuerdo donde le ha apoyado a Irán para poder expandir otra vez. Pero claro, con la llegada de una nueva administración americana, pues se dieron cuenta que cualquier tipo de acuerdo con Irán, pues no apoya, no ayuda, sino que pone la situación cada vez más difícil. Ahora, el futuro de Irán como un escenario de qué es lo que podría pasar para Irán no es para la zona. Nosotros estamos, después de esta guerra y después de lo que estamos, ya pasamos más de 20, a casi 20 días o más de 20 días de guerra ahora mismo que en Irán. Hay unos escenarios que, según lo que nosotros estamos viendo en los medios de comunicación y según lo que nosotros estamos viendo, es que puede haber una continuidad controlada, que el régimen mantiene el poder adaptándose con dosis de apertura económica o reformismo interno, que la presión social lleva a flexibilizar la política y ampliar libertades o que haya una transformación radical, un cambio generacional y las tensiones étnicas y regionales provocan un nuevo ciclo de política. ¿Y por qué se dice eso? Porque Irán es un país étnico y diversamente tiene muchas etnias. Si nosotros miramos, por ejemplo, en este mapa, estamos hablando de que es una sociedad étnicamente diversa. La mayoría de los iraníes son persas y que estamos hablando casi el 50%, pero existen importantes minorías, como por ejemplo los azaris y los kurdos, que están en la parte del norte, los árabes que están en la parte occidental, que tienen una frontera con Irak, como ven con color amarillo, que lo llaman los ahwaz o ahwaz. Los ahwaz son una minoría de origen árabe que está dentro de Irán. Los baluchis, los turcomanos y los loros. Supuestamente estamos hablando de un mosaico de etnias dentro de Irán. ¿Por qué es importante entender también esas etnias y por qué es importante conocer este mapa? Porque este mapa puede cambiar el futuro de Irán. Eh, Aunque ellos comparten la religión islámica, la chiita más que nada, y forman parte del mismo estado, pero nosotros hemos escuchado últimamente en las noticias
de lo que dijo Trump, por ejemplo, de que se puede apoyar los kurdos, los kurdos en el norte para una operación terrestre. Los árabes, por ejemplo, los ahwaz que están en el oeste también. Entonces, para poder entender exactamente qué podría pasar que en los próximos pasos, hay que entender exactamente el mosaico de etnias que está dentro de Irán y cómo pueden esos influir a cambiar el mapa y pueden cambiar Irán en un futuro. Claro, hay una apuesta ahora mismo por ciertos oficiales y políticos en Estados Unidos que están creyendo que, por ejemplo, apoyando a los kurdos, a los separatistas kurdos en el norte, sí se puede haber un tipo de cambio en Irán. Pero claro, eso tiene implicaciones geopolíticas porque los kurdos no están solamente en Irán, están en Turquía, que es un país miembro de la OTAN. También los kurdos están en Siria, están en Irak, y entonces es un movimiento peligroso, pues, hacer este tipo de apuesta. Y esto es más o menos para saber y entender exactamente cómo es el tablero geopolítico de Irán. Yo estaré disponible pues a responder unas preguntas y podemos hablar de cuáles son los futuros de este conflicto. Genial, Nader, muchas gracias. Os sigo animando a compartir vuestras preguntas en el chat. Yo, mientras tanto, tengo una batería de preguntas que quería proponerte, ¿no? Y debatir sobre ellas. Yo creo que una de las dudas, en general cuando hay un conflicto, ya bien sea en Oriente Medio o en otras regiones del mundo, una de las preguntas o uno de los intereses de los alumnos del máster de geopolítica precisamente de LISA es entender quiénes son los aliados en cada conflicto, ¿no? Porque de esa forma podemos entender el respaldo también con el que cuenta, en este caso, Irán y por qué motivos. Entonces, mi primera pregunta es, en el caso de Irán, aunque ya lo hablamos en la masterclass con Daniel Iriarte, pero quiero también trasladarte esta pregunta a ti. En el caso de Irán, ¿cuáles son los principales aliados de Irán ahora mismo en la región y fuera de la región y por qué? Bueno, vamos a hablar, bueno, claro, vamos a hablar de otro aspecto. Vamos a hablar de los aliados de Irán y también los aliados de Estados Unidos, porque en esta guerra nosotros estamos hablando de unos países de Oriente Medio que son aliados de Estados Unidos. No tenemos que descartar el papel importante de Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahrein, Oman. Eso estamos hablando de casi 6 países del Golfo Pérsico, más que otros países que son aliados de Estados Unidos. Entonces, lo que está pasando ahora mismo es que cuando Estados Unidos empezó esta operación, había una creencia de que se puede duplicar el escenario de Venezuela, de que se puede acabar con el régimen y que supuestamente podemos llegar al próximo paso, que es un cambio de régimen y se acabó. Pero la situación es distinta. Estamos hablando de un régimen que está basado en ideología, una ideología chiita, pues una ideología anti Estados Unidos, anti Occidente, que no creo que va a aceptar el tema de la derrota de una manera muy, muy fácil. Ahora, aliados de Irán, pues sí, estamos hablando de Rusia, y Rusia lo ha dicho claramente. Al principio de esa situación de la guerra dijo que nosotros no, nosotros somos partidarios de Irán. En esta guerra no hay neutralidad. Y si estamos estamos hablando por el lado de Estados Unidos, y pues los países, hay ciertos países árabes, como los países del Golfo, son aliados a Estados Unidos y tienen bases militares dentro de sus países que supuestamente, según las leyes internacionales, no se puede descartar de esa ofensiva, porque según las leyes internacionales, si tu tierra se usa
en una ofensiva contra otro país, pues el otro país, el adversario, pues tiene que contestar. Entonces, no pueden estar lejos de este conflicto. Lo que están intentando ahora mismo los países árabes, según la experiencia y según lo que estoy viendo, es que se están intentando de alejarse. Se están intentando de no compartir de una manera física en este conflicto. Claro que eso podría de cambiar mucho dentro de los próximos días, porque si nosotros leemos, por ejemplo, las últimas declaraciones de los oficiales de Arabia Saudita, dijeron que nuestra paciencia tiene límite y que nosotros no podemos esperar más. ¿Qué significa eso? Que significa que nosotros podemos ver una escalada de tensión, una entrada de otros países, pero claro, esos países están intentando de controlarse. ¿Por qué? Porque cualquier movimiento que no está bien calculado puede desarrollarse a una guerra mundial, que puede ser una guerra porque ya ahora mismo es que estamos hablando de un conflicto entre Israel, Estados Unidos por un lado y Irán por el otro lado. Ahora, si se juntan otros países, pues entonces estaremos en un conflicto más avanzado y en un conflicto más grande que puede cambiar la imagen de toda la zona del Oriente Medio. Y en un conflicto como este, los países, por ejemplo, los países del Golfo, los países árabes, no sé hasta qué punto son capaces de poder aguantar un conflicto de tal escala en sus tierras. Y en el caso de lo que estabas comentando ahora mismo de los ataques que han habido a países como Bahrein o Emiratos Árabes Unidos, o Qatar, en este sentido también en muchas de las preguntas, o por lo menos en el entorno mediático aquí en España, era entender el porqué de esos ataques, ¿no? ¿Por qué se está implicando a países del Golfo? ¿Qué sentido tiene? Em, Evidentemente hay una parte de no comprender las relaciones internas, ¿no? Regionales de la región de Oriente Medio, y que eso tiene unas implicaciones quizás, o la participación de Estados Unidos en esas relaciones diplomáticas. En tu opinión, o según tu experiencia, ¿por qué también se atacaba a diferentes bases o a diferentes núcleos muy estratégicos dentro de países como Bahrein, Emiratos Árabes, Qatar, etcétera, etcétera? Bueno, claro, esto, bueno, es una estrategia bien inteligente que lo están haciendo los iraníes. Lo que pasa es que desde hace unos meses, Estados Unidos y la administración de Trump hizo una visita a los países del Golfo. Y la idea principal fue promover la economía y que haya un intercambio tecnológico y que haya muchos acuerdos económicos entre Estados Unidos y los países árabes. Entonces, ahora, con atacar los intereses de esos países, Irán ha llegado a una conclusión de que no va a haber paz y que las bases militares americanas o extranjeras que están en el Oriente Medio no sirven para el objetivo. ¿Qué es el objetivo? Es proteger esos países y darles una capacidad de prosperidad. Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahora mismo que ataques, esos ataques a, por ejemplo, a infraestructura y a hoteles y a países árabes, pues rompe esta teoría de que la existencia de unas bases militares occidentales en el Oriente Medio puede contribuir a la prosperidad de estos países. Entonces, es una forma de presión. Entonces, el régimen iraní actual está usando esta técnica pues para poder aplicar la máxima presión a estos países y al mismo y de tal manera también pueden presionar a Estados Unidos y al resto de Israel y todo eso. Entonces, nosotros no podemos en la guerra, pues Irán está usando casi todas las capacidades que tiene. Ahora, hay un cierto límite ahora mismo. Por ejemplo, si nosotros estamos vigilando ayer una de las refinerías más importantes de Qatar.
que Qatar y Irán lo están compartiendo, que se llama Bars, fue atacada. Entonces, esto es un paso muy avanzado ahora mismo porque la infraestructura crítica de refinerías, pues ahora mismo estamos entrando a otra etapa, que es hacer máxima presión los mercados de energía. Entonces, ¿por qué? Porque ellos se dieron cuenta que no son capaces de tener a Estados Unidos como un objetivo directo. Entonces ellos están ahora yendo a los aliados, como tú me dijiste, como preguntaste al principio, y cuáles son los aliados de esos y eso. Entonces, los aliados también en esta guerra también se están saliendo damnificados porque el tema de la infraestructura es muy importante. Si sigue Irán y Estados Unidos atacando a infraestructura de los dos lados, entonces vamos a estar ante una situación de máxima presión a todos lados que nos empuja a una escena nueva. ¿Qué podría pasar? Por ejemplo, Estados Unidos ha amenazado ahora mismo de que si Irán vuelve a atacar a Qatar, van a destruir la refinería de Bars, que supuestamente está compartida entre Irán y Qatar. Si pasa una situación como esta, pues vamos a hablar de que una subida de precios de gas y esto nos va a afectar a todo el mundo y es una forma de presión también que están aplicando los dos lados. Entonces, estamos ahora en una etapa de presión. Cada uno está usando todas las cartas que puede para poder aplicar la máxima presión y para poder conseguir el mejor resultado. Voy a aprovechar que hay algunas preguntas en el chat que quiero trasladarte y que creo que pueden ser también muy interesantes. ¿Crees que la intervención de Estados Unidos, ya no solo en este caso Oriente Medio, ¿no? Pero como veíamos también hace unos meses, a principios de años en Venezuela, pero en el contexto de Oriente Medio, ¿crees que la intervención de Estados Unidos ha fortalecido más el sentimiento antioccidental? Bueno, em, el problema con la intervención de Estados Unidos es que, según lo que nosotros hemos visto en las fuentes de noticias y todo eso, es que no estaba bien organizada. La intervención de Estados Unidos al principio tenía un título que es cambiar el régimen y liberar el pueblo iraní de la tiranía o de este régimen. Lo que pasa es que después de casi 20 días, ahora, pues estamos hablando de que el régimen todavía está y el régimen no se ha cambiado. Y Irán también sabía muy bien que eso se está preparando después de la guerra de los 12 días, que ha pasado desde hace unos meses también, y entonces fue un trabajo inacabado, porque si lo hubieran empezado desde el principio, pues deberían haberlo terminado, pero ahora estamos hablando de un trabajo que no está acabado y que el motivo de esta intervención se está cambiando cada día. Nosotros cada día estamos viendo un motivo distinto y de pronto esto lo que ha frenado a muchos países europeos, muchos países en la región, de frenarse también a unirse a esta guerra. ¿Por qué? Porque el objetivo no está claro. Em, claro, que hay unos países que salen ganando y otros que salen perdiendo de este conflicto, porque si nosotros miramos, por ejemplo, a esa intervención americana sí ha favorecido por ejemplo, a los países productores de energía, países como Nigeria, países como Rusia, ya ahora mismo están ganando mucho dinero de la subida de precios de energía. Países que salen perdiendo mucho son los países del Golfo. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos, por ejemplo, a los un país como Emiratos Árabes Unidos, que siempre ha hecho una propaganda de que es un país estable, que es un país que es capaz de ser un hub financiero o un núcleo financiero muy importante en el Oriente Medio, pues ahora
pues nos tenemos que preguntar hasta qué punto y cuáles son la, lo que se dice, cuáles son cuál es el impacto que va a tener el impacto que tienen esos países. Esos países salieron perdiendo muchísimo. Ahora también eh, con la subida por ejemplo, de precios, hay muchos países que salieron damnificados. Por ejemplo, los países europeos, los países árabes de la región también salieron con mucho daño. Y no sé hasta qué punto, porque si esta guerra y esta intervención sigue por más tiempo, pues nosotros vamos a estar frente de una situación bastante peligrosa para todo. Y últimamente hoy, Estados Unidos, pues estamos hablando del Ministerio de la Guerra, el ministro de Guerra o el ministro de Defensa, Pete Hegseth, pues ha pedido más de 200.000 millones de dólares. Y esto estamos hablando de que es una indicación de que esta guerra puede quedar por más tiempo y las implicaciones pueden ser bastante peligrosas. Hay una pregunta que está en el chat relacionada con la composición étnica de Irán, ¿no? Lo que comentabas hacia el final de Sí. la presentación. Y preguntan hasta qué punto los diversos grupos étnicos que viven en Irán tienen representación real dentro del régimen de los ayatolás. Si es que la tienen o si están completamente al Pues, margen. pues sí, yo hice esa pregunta y la verdad es muy interesante porque supuestamente no tienen representación. El pueblo, supuestamente los que están en control son los ayatolá, el régimen religioso que supuestamente está en control. Ahora, hay etnias, hay minorías, como por ejemplo los kurdos, que son muy importantes, se consideran uno de los más importantes que pueden llevar las armas y que son capaces de poder hacer un cambio. Pero como yo he dicho anteriormente, hay que evaluar exactamente este cambio, porque los kurdos, no se puede armar los kurdos en Irán y después las implicaciones a un país, por ejemplo, como Turquía, que es un país miembro de la OTAN, que es un país, está dentro de Europa, pues podría también tener implicaciones graves para un país miembro de la OTAN. Los árabes, siempre los ahwaz, no han tenido representación, al contrario, con la experiencia que nosotros hablábamos con mucha gente de ellos, pues estaban hablando de que incluso ellos no podían hablar su idioma árabe y que tenían que hablar el persa, como porque esto es de una manera forzada, pues tienen que hablar el persa y no pueden. Y muchos estaban quejando de que se están perdiendo su legado histórico y entonces, sí están viviendo dentro de lo que es la República Islámica, pero no tienen tanta representación que nosotros podemos decir que es bien clara en este mosaico de etnias dentro de Irán. Otra pregunta interesante también que está en el chat es ¿qué implicaciones puede tener este conflicto y los escenarios que se deriven en el futuro en los equilibrios regionales, especialmente en el equilibrio regional entre Irán, Arabia Saudita, Irán y Turquía? Claro, claro. Supuestamente lo que nosotros estamos viendo ahora mismo como periodistas y como analistas de esta situación es que hay unos escenarios bastante peligrosos. Por ejemplo, si esta guerra sigue, eh, estamos al frente de dos escenarios. O acabar con el régimen de Ayatollah y entrar en un mar de problemas sectarias, étnicas, o Irán sale ganando de esta guerra y sale más fuerte y tendrá
más capacidades ahora mismo de desarrollar un arma nuclear, porque en este momento no habrá una forma de negarle por qué no va a tener un arma nuclear. Entonces, el primer escenario, por ejemplo, si Estados Unidos y si Estados Unidos pueda agrupar una cantidad de países que no lo veo claro ahora mismo en el horizonte. Por ejemplo, hay muchos países europeos y muchos países que no quieren participar en esto. Si Estados Unidos es capaz de acabar con este régimen, y habrá un cierto tipo de problemas internos. Vamos a ver problemas sectarias. Estamos hablando de que Irán es la meca de los chiitas. Entonces se puede eso desarrollar a una guerra religiosa entre los chiitas y entre los sunis. De pronto le podría beneficiar esto, por ejemplo, a países como Israel, de pronto. Pero para la zona del Oriente Medio no creo que esto le beneficiaría a nadie, porque esto será una bomba, pues una guerra sectaria religiosa entre los chiitas y los suníes. Otra cosa, desde que la caída de las cabezas más importantes de los ayatollah, Irán tiene lo que es la Guardia Revolucionaria. La Guardia Revolucionaria ahora mismo está trabajando de una manera fragmentada. ¿Qué es la manera fragmentada? Una manera fragmentada es que cada grupo de guardia revolucionaria está trabajando por su cuenta, no necesita órdenes de arriba para abajo. Entonces estamos hablando de una guerra de larga duración. Estamos hablando de que van a haber muchos grupos en el terreno de Irán, en terreno muy difícil, muy parecido al de Afganistán, y nosotros vamos a tener un escenario bien complicado y que puede durar hasta 10 años, o si la cosa pues sale bien. Bueno, ahora, el otro escenario es que Irán, por ejemplo, sale ganando. Si Irán sale ganando de este conflicto, pues estamos hablando de un nuevo orden. Estamos hablando de un país que va a ser un país fuerte, va a ser un país que está controlando los estrechos. Estamos hablando del estrecho de Hormuz, que supuestamente todos nosotros estamos escuchando del estrecho de Hormuz y la importancia de los estrechos. Si nos fijamos, por ejemplo, en el mapa, vamos a encontrar que los estrechos juegan un papel muy importante. Y Irán, por ejemplo, ahora mismo tiene cierta capacidad de controlar el estrecho de Hormuz y el estrecho de Bab el-Mandab en el Mar Rojo por los Husis, que son los yemeníes. Entonces estamos hablando de dos estrechos muy importantes. Eh, y si miramos, pues este puede cambiar la escena del Oriente Medio. En este momento, Irán va a salir que un país que más fuerte que los países de árabes, los países del Golfo, más que nada estoy hablando. Vamos a hablar de un nacimiento de unas potencias regionales como Turquía, Irán, Egipto. Pues estaremos hablando de un cambio total del régimen. Y Estados Unidos, no sabemos exactamente cómo será la situación. Entonces, sí, Irán, si saldrá de este conflicto, pues estamos hablando de que puede controlar los trechos. Una cosa muy importante también y que hay que hablar, que es que Irán está jugando de una manera muy controlada. Por ejemplo, a los principios días de la guerra empezó con la entrada de Hezbollah, y después poco a poco entraron en las milicias de Irak. Y hasta hoy en día nosotros no hemos visto una intervención directa de los Houthis en Yemen. Entonces estamos hablando de que todavía faltan cartas para jugar, porque si nosotros estamos hablando de un problema ahora mismo en el estrecho de Hormuz, pues ¿qué pasaría, por ejemplo, si este mismo problema se repite en el Mar Rojo, que es uno de los estrechos y uno de los corredores más importantes marítimos también? Que también Irán tiene cartas para jugar en este corredor marítimo. Entonces, los escenarios es que todo depende.
exactamente de que si, por ejemplo, como dijeron muchos países europeos, lo mejor es que Estados Unidos pues reclame la victoria y que diga, bueno, ya hemos acabado con la mayoría de la infraestructura iraní y salimos de ahí. Pero claro, esto también deja a Irán en el tablero geopolítico sin acabar con el régimen. Entonces, la situación está bastante complicada. Y otros dos actores que creo también son importantes y creo que no hemos mencionado. Por un lado es China, qué rol tiene China en todo esto. Y por otro lado, la posición de Naciones Unidas como organismo internacional ante los ataques, ¿no? También, sobre todo los ataques deliberados de Estados Unidos e Israel a Irán al principio del conflicto. Bueno, el papel de las Naciones, yo voy a empezar con el papel de las Naciones Unidas porque eso tiene una polémica. Y yo creo que la administración de Trump, desde que llegó desde el primer día, pues no cree en las Naciones Unidas y en el papel de las Naciones Unidas. Y se creen que las Naciones Unidas ya es una organización que no es capaz de solucionar los problemas en el mundo y no es capaz de conseguir la paz. Entonces, hay una polémica sobre las Naciones Unidas y sobre el papel que puede jugar exactamente. No tenemos que olvidar que desde hace unos meses Estados Unidos publicó lo que es la estrategia de defensa nueva que Estados Unidos va a tener y que hablaron públicamente de que Estados Unidos no necesita de muchos países europeos, muchos aliados ya no tendrán mucho papel. Entonces estamos viendo un cambio. Es un cambio en el tablero geopolítico que eh, está formando un nuevo tablero geopolítico en Oriente Medio y en todo el mundo, en general. Entonces, las Naciones Unidas no creo que jugará un papel importante en este conflicto. Ahora, hablando de los otros países, como dijiste, que China y Rusia, y yo creo que China desde el principio dijeron que no van a participar en este conflicto. Pero hay un cierto apoyo que lo están dando a Irán. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de que hay una gran parte del petróleo iraní que supuestamente se va a los mercados asiáticos. Los mercados asiáticos han salido damnificados de este conflicto. Eso de pronto le interesa a unos actores internacionales, de pronto, ¿por qué? Para poder parar un poco la producción y que las implicaciones económicas pueden también llegar a los países asiáticos. Ahora, eh, esos países pueden entrar a este conflicto en un punto avanzado, pues todo depende también de la reacción de los países árabes y los aliados de Estados Unidos, porque como nosotros estamos viendo ahora mismo, después de la declaración de Arabia Saudita, que dijeron así lo dijeron, nuestra paz tiene límite. ¿Qué significa eso? Que no sabemos en los próximos días qué podría pasar. Si se meten otros actores en este conflicto, pues nosotros podemos ver que hay otros aliados de Irán también que pueden decir, bueno, nosotros tenemos que entrar también. Así que esta es una situación volátil, es una situación que cambiable, depende de lo que Estados Unidos va a decidir ahora mismo, porque Estados Unidos mantiene una buena parte de las cartas. Si Estados Unidos decide acabar con esta ofensiva, entonces nosotros podemos ver un cambio y, bueno, descartamos bueno, la mayoría de los países ahora mismo de la región están empujando a sentarse a la mesa de negociaciones otra vez de nuevo y volver a la diplomacia, cosa que no creo que estará a largo, a corto plazo, pero de pronto a medio plazo sí.
Si permanece cerrado el estrecho de Hormuz o hay más presión geopolítica que termina por afectar a los países europeos, ¿se puede prever el ingreso en este conflicto, en esta guerra de países europeos, países miembros de la Unión Europea? Bueno, es muy interesante lo que dices porque lo que pasa es que el estrecho, según los iraníes, dicen que no está cerrado, pero teóricamente sí está cerrado porque se han detectado de que han atacado muchos tankers y muchos barcos de países occidentales. Ahora, la situación es que Irán deja pasar unos tanques. Hay unos tanques específicos que han podido pasar, por ejemplo, de la India. Últimamente le han dejado pasar. Em, lo que es muy interesante es que Irán ha dicho, bueno, si van a pagar en yuan, en la moneda china, entonces sí se pueden pasar. ¿Qué significa eso? Pues como sabemos que hay lo que es el petrodólar o es la teoría del petrodólar, que supuestamente la mayoría del petróleo saliendo de esta zona pues se paga en dólares, que esto supuestamente apoya mucho la economía de Estados Unidos y pone a Estados Unidos en el tablero mundial como la moneda más importante, el dólar como la moneda más importante. Ahora, está intentando Irán, por medio de cerrar el estrecho de Hormuz, a cambiar esta teoría y está intentando de destruir la estrategia del petrodólar o la teoría del petrodólar. Entonces, ahora, pues, Irán tiene un control, cierto control en el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es una zona muy complicada, muy difícil. Los países europeos tienen una operación ahí. La hicieron desde hace unos años. Yo creo que desde cuando empezó los ataques de los Houthis. Supuestamente hay dos operaciones militares europeos que están ahí, en la zona del estrecho de Hormuz y el estrecho de Bab el-Mandab. Pero para poder tener seguridad completa a los tanques que están pasando, eso cuesta mucho y puede poner a los barcos militares europeos y los americanos en un grave peligro, porque es un estrecho, estamos hablando de un estrecho bastante pequeño y Irán lo tiene controlado con muchos drones y muchos misiles que están por ahí. Entonces, eso pone un cierto peligro a esos tanques. Entonces, para poder participar en una misión internacional, no creo que es viable por el momento, según lo que han dicho muchos países europeos y muchos países regionales. Y si hablamos de producción petrolífera, ¿no? O de accesibilidad al petróleo, em, ¿qué alternativa tienen países como la India, como China, como Japón, como Corea, de conseguir petróleo en otras partes? ¿Tienen capacidad de producción? ¿No la tienen? Claro, claro. Es muy interesante lo que dice. Como yo he dicho anteriormente, hay unos países que ahora de una manera lateral, pues o bilateral, están haciendo un cierto tipo de negociación. Por ejemplo, India estaba negociando con Irán y han conseguido pasar unos tanques. China también hizo lo mismo. Pero claro, en los mercados asiáticos no tenemos que olvidar que la zona del Oriente Medio, la zona del Golfo, pues estamos hablando del 20% de la producción internacional, pero hay otros países como Nigeria, hay otros países como Brunei en Asia, que son productores también de petróleo. Entonces, sí hay otras alternativas, pero claro, Irán era, por ejemplo, un país productor de petróleo barato, mm, porque estaba bajo de sanciones.
y hay ciertos países que se estaban beneficiando de esto. Los países del Golfo pues mantienen un cierto volumen de producción que iba a los mercados asiáticos y incluso mercados europeos. Entonces, pues la única forma, pues ahora Arabia Saudita, por ejemplo, ahora está usando una tubería que tenía desde el este de Arabia hasta el oeste para el Mar Rojo, que supuestamente está lejos totalmente de los estrechos, del estrecho de Hormuz y el estrecho de Bab el-Mandab. Pero claro, esto no es capaz de poder suministrar el mundo, pues estamos hablando de 700.000 barriles diarios, cosa que antes estuvimos hablando de millones, estuvimos hablando de 20 millones de barriles diarios, que entonces no es suficiente y por eso estamos viendo esa subida de precios y es una de las cartas que Irán está usando ahora mismo para presionar, para poner una cierta presión a estos países. Y también si se paran esas refinerías, pues no es tan fácil de volver a ponerlos en marcha. Eso se necesita cierto tiempo. Otra de las preguntas que se plantean en el chat es cómo afecta esta guerra al proceso de reconocimiento del Estado de Israel por parte de Arabia Saudita, si es que tiene algún efecto. Bueno, esa es una pregunta bastante, bastante complicada porque antes de esta situación, antes de esta guerra y esta ofensiva, hay una gran parte de los países árabes que supuestamente estaban en este proceso de reconocimiento. Y, por ejemplo, pues vamos a mirar un país como, por ejemplo, como Emiratos Árabes Unidos, pues ha hecho un reconocimiento total con Israel y no había ningún problema, claro, pero esto le ha convertido a Emiratos Árabes Unidos a un objetivo ahora mismo en esta guerra. Entonces, esto complica ahora mismo, complica, bueno, si nosotros echamos para atrás desde del 7 de octubre cuando Hamas atacó a Israel, supuestamente la idea principal fue parar el tema del reconocimiento. Entonces, esta cadena de sucesos que está pasando desde el 7 de octubre está en el mismo marco, está en el mismo marco de que hay un cierto trabajo de Irán y de poder de parar esto. Entonces, yo diría que con esta situación ahora mismo será un poco difícil que salga un país como Arabia Saudita que diga, bueno, vamos a hacer un reconocimiento actual con... Yo creo que esto va a ser un poco difícil que lo digan de una manera clara. Bueno, de pronto de otra manera, sí, pero de una manera clara. Ahora mismo con una situación como esta, yo creo que no será fácil. No será una decisión fácil de Arabia Saudita de hacer una cosa como esta. Otra de las preguntas que se plantean es hasta qué punto la actual dinámica de confrontación indirecta entre Irán e Israel con la participación de Estados Unidos responde a una lógica de escalada controlada y qué variables podrían romper ese equilibrio hacia un conflicto regional abierto. Bueno, por eso la idea principal de Israel y Estados Unidos es acabar con el régimen, porque es la única forma de poder acabar con este ciclo, el ciclo vicioso de ese tipo de conflictos. Porque si el régimen iraní se queda, pues definitivamente va a haber mucho más conflicto y eso puede afectar mucho al Estado de Israel y puede afectar mucho a los aliados, incluso a los aliados en la región y los países que han hecho reconocimiento. Entonces, lo que conviene ahora mismo es que, como lo que está haciendo Trump, es acabar con este régimen. Ahora, ¿será posible? Eh, pues esto hay muchas teorías. Lo que pasa es que
cuando se planeó esta guerra, pues el título era el cambio del régimen y acabar con los ayatolá. Y no había otra teoría de que qué podría pasar después. Ahora, estamos viendo de que hay una gran posibilidad de que haya una intervención militar, de que Estados Unidos ha movido eh, una de los barcos más importantes que estaban operando en Asia, el barco Trípoli, eh, que tiene más de 5.000 miembros del Navy SEALs, o sea, de la élite del ejército estadounidense, para una operación en el Oriente Medio. Entonces, no podemos descartar de que podría haber un cierto tipo de una operación terrestre o un, un enganche de este tipo, que podría cambiar la situación. No sabemos hasta qué punto, pero sí, yo creo que las dos partes, Israel y Irán, los dos están en una guerra existencial. O sea, em, las implicaciones y los resultados de esta guerra van a dibujar un nuevo Oriente Medio con nuevas capacidades del país que va a ganar. Si Irán sale ganando de este conflicto, pues yo creo que esto no será buena, no va a ser una nueva noticia, buena noticia para Israel y los países aliados. Y si Irán sale perdiendo y Israel y Estados Unidos salen ganando, entonces estamos viendo un nuevo Oriente Medio donde hay más reconocimiento y de pronto un cierto tipo de intercambio económico y cambio eh, próspero para estos países del Oriente Medio. Voy a ir pasando a las dos últimas preguntas, que así nos estamos quedando sin tiempo, así que bueno, voy a ir mirando. Una pregunta muy interesante que también hay en el chat que acaban de plantear es si crees que el hecho de que Trump permita la compra de petróleo ruso se puede interpretar como una forma de venganza contra los europeos que se negaron a apoyar a Estados Unidos de manera directa. Bueno, es muy interesante eso porque, claro, si nosotros estamos mirando el tema de la compra del petróleo ruso, pues tiene que ver con el conflicto ucraniano. Claro, si nosotros nos miramos en el escenario geopolítico, porque como nosotros estamos hablando de geopolítica, Ucrania no está lejos de lo que está pasando en Irán. Supuestamente, esta ofensiva, esta guerra, ha servido muchísimo para que los europeos y todo el mundo pues olvida ahora mismo de hablar sobre Ucrania. Ya nadie habla sobre Ucrania, y poco a poco la gente está olvidando. Claro, ¿eso le ha servido para Rusia? Claro que sí. Le ha servido también para parar la guerra entre Rusia y Ucrania hasta cierto nivel. Los europeos definitivamente deben estar enojados y no deben estar contentos con este cambio. Pero claro, Estados Unidos lo ha dicho claro en su estrategia de defensa, que lo ha aplicado desde hace unos meses, que un conflicto en Ucrania no le interesa. eh, Porque la administración anterior, supuestamente la que estaba involucrada, la de Biden, la que estaba involucrada en esta guerra, y la administración de Trump supuestamente no tiene nada que ver en este conflicto. Entonces, sí, Rusia sale ganando, es uno de los ganadores de este conflicto de Irán. Y Europa sí sale damnificada de esto porque el conflicto ucraniano se queda olvidado, y al mismo tiempo, poco a poco, pues ya estamos viendo que el momentum se está perdiendo. Claro, Ucrania también hizo una cosa muy inteligente. Ucrania no se quedó hasta ahí. Ucrania
según la información que nosotros como periodistas vemos, sí, hay una cierta colaboración ucraniana ahora mismo con los países del Golfo contra Irán. Ahora mismo los ucranianos están intentando de vender tecnología de antidrones para los árabes y para incluso para los americanos y para las tropas occidentales que están por ahí. Entonces, podemos decir que Ucrania lo ha jugado de una manera distinta de expandir el conflicto y ahora mismo lo ha pasado del terreno ucraniano al terreno muy cercano a Irán. Entonces, tiene que ver todo con la situación. Pero claro, Europa sí sale damnificada, sí, claro, definitivamente. Y ya la última pregunta, también que creo que es pertinente y muy interesante, es la relación entre Irán y América Latina. ¿Qué influencia tiene Irán en América Latina y especialmente en países como Venezuela y como Cuba, de los cuales se está hablando mucho también estos últimos meses? Sí, muy interesante, claro, porque Irán siempre, por un tiempo yo estaba mirando cómo es la influencia iraní en los países latinoamericanos. Y sí, tenían una gran influencia. Si nosotros miramos a países como Bolivia, en la época de Evo Morales, sí, sí tenían, si estamos hablando de Venezuela, sí, Irán tenía una cooperación con Venezuela. Pero claro, Estados Unidos, con la llegada de Trump, ha cambiado este tablero, esa tabla de escenarios. Cuando Estados Unidos, cuando la administración de Trump llegó, ellos estaban muy enfocados en la doctrina de Monroe. La doctrina de Monroe de que la parte del hemisferio occidental solamente sea para Estados Unidos y no más. Entonces Estados Unidos empezó a trabajar a este escenario. Se ha cambiado muchos gobiernos en América Latina, se han desviado de la izquierda a la derecha, y entonces Irán empezó poco a poco a perder el terreno que tenía ahí. Pero sí, Irán sí tenía en la última década, sí, tenía una cierta influencia en países latinoamericanos como Bolivia, Venezuela, unos países centroamericanos, por ejemplo, como Nicaragua. Pero yo creo que con los pasos y con los cambios que está haciendo la administración de Trump, le está cortando mucho acceso a Irán. También otra cosa que ahora con esa guerra y esto le hace también a Irán perder mucha influencia porque no tiene la capacidad financiera y ni económica de poder financiar grupos o países o regímenes dentro de América Latina. Entonces nosotros podemos decir que hay un cierto problema ahora mismo para el régimen iraní para poder seguir operando en América Latina. Porque incluso en el Oriente Medio, por ejemplo, Siria, por ejemplo, y el régimen de Al-Assad ha podido se perdió, se perdió mucho apoyo de Irán con esas guerras. Hezbollah tampoco tiene las mismas capacidades militares que tenía de antes, y esos son los más cercanos al régimen iraní. Entonces, si nosotros nos miramos a unos regímenes amigos en América Latina, pues no creo y ahora con el cambio de Venezuela también no tenemos que hablar que con el con la captura de Maduro y con el cambio de la situación en Venezuela, no creo que Irán tendrá un acceso muy fácil para infraestructura en Venezuela o en otras partes en América Latina. Entonces, Irán salió debilitada de este conflicto. Todo, yo diría que todo empezó desde el 7 de octubre, desde que empezó el ataque de Hamas a Israel y empezó ese conflicto en el Oriente Medio. Yo creo que Irán salió perdiendo muchísimo de este conflicto y perdió mucha influencia. No solamente en Oriente Medio, sino que también en América Latina e incluso en Europa, porque Europa también hasta hoy en día nosotros estamos hablando de unas células iraníes que se lo están capturando y lo están juzgando en Europa. Entonces,
Eso significa que Irán está perdiendo mucho de su influencia en muchas partes en el mundo. Y definitivamente esta guerra, si por el momento no ha terminado de una manera decisiva, pero sí, lo más seguro es que sí, Irán salió débil y hay mucha influencia que ha perdido en esta guerra. Muchas gracias, Nader. La verdad ha sido muy interesante y creo que hemos hecho un cuadro muy completo de tanto del país como de la región, como de las alianzas internacionales. Así que bueno, te lo agradezco mucho. También os recuerdo a los que nos seguís escuchando que si os ha parecido interesante esta sesión y queréis aprender un poco más sobre el contexto geopolítico actual, os recomiendo revisar el máster profesional de Análisis Internacional y Geopolítico del ISA Institute. En el chat podréis ver también el enlace para reservar la entrevista para ser admitido en el máster y no quedaros sin plaza. Y nada, cualquier duda, cualquier pregunta, podéis contactarnos sin problema alguno. Nader, mil gracias. Ha sido un auténtico placer. No, con mucho gusto y muchas gracias a todos los que estaban en esta clase y muchas gracias a ti, Soraya. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos pronto y seguimos preparando más masterclass relacionadas con la actualidad internacional. Y así que nada, hasta aquí lo dejamos y un abrazo muy fuerte a todos. Gracias.